feministas filósofas han criticado este desequilibrio y han rescatado el parto y el nacimiento de la omisión o abandono en el que se encontraba. Y las reflexiones de todas ellas van conformando un cuerpo de pensamiento que es variado y contrapuesto, como lo es la filosofía. Esto es importante. Hay diversidad de planteamientos y de formas de llegar a ellos en otras áreas de la filosofía, también lo hay en esta. Son muchas las que puedo traer a colación, desde las más clásicas como Lucy Irigaray o Adriana Cabarero, Luisa Muraro, Iris Marion Young, a otras compañeras y colegas que están en los circuitos y produciendo en este momento, como Christina Schues en Alemania, Alison Stone en el Reino Unido, Sarah Cohen en Israel, Elsa Kima, que es de origen neerlandés, holandés y ahora trabaja en Londres. En fin, tengo distintas. Me gustaría que la charla fuera un poco poner a disposición de las personas que estéis interesadas materiales, autoras, temas y que sepáis que estoy encantada de poder hablar con ellos, con quienes queráis y de compartirlo. Eso en el circuito internacional. En España recientemente, por ejemplo, nuestra compañera María Martín Gómez de Salamanca ha publicado en Tecnos su diario de una filósofa embarazada. Entonces, la filosofía del nacimiento se va un poco construyendo como un campo en auge, para mí muy vibrante, y por mi parte he estado trabajando en filosofía del nacimiento desde el 2004, tuve la suerte de conseguir y de poder dirigir un proyecto de investigación del Ministerio, que se llama Filosofía del Nacimiento, repensar el origen desde las humanidades médicas. Ahí estaban compañeras nuestras como Ángeles Jiménez Perona y Rosana Triviño, junto con otras personas. Y ahora estoy montando un nuevo equipo. Entonces, invito a todas, me gustaría, os pido que quienes estéis interesados, quienes estéis interesadas, os pongáis en contacto porque queremos bueno, pues armar distintas actividades y nos gustaría colaborar. La siguiente diapo, por favor, Marga. El embarazo, el parto y el nacimiento son experiencias humanas singulares, en el sentido de que no son comparables con otras vivencias. Implican la generación de una... Dale otro clic porque me parece que va con retardo, debe aparecerlo de después. Ay, gracias. Implican la generación de una nueva persona a través de un proceso profundamente íntimo que transforma el cuerpo-mente de la mujer gestante y de parto, y también su marco de comprensión de sí misma y de su entorno. El nacimiento puede enfocarse desde la perspectiva de la filosofía de la medicina o, por ejemplo, desde el campo también reciente de las humanidades médicas. Cuando utilizo estos enfoques, yo, otras personas lo hacen de otra manera, en mi caso considero la obstetricia como el espacio empírico, pero también simbólico, donde la contemporaneidad reformula los significados y metáforas del gestar, parir, alumbrar y nacer. Entonces, la filosofía del nacimiento, cuando digamos se relaciona con esta empiria, creo que cobra un valor añadido al apoyarse en datos y en actuaciones médicas. Por ello, mis preguntas o mis argumentos, desde luego las conclusiones, son filosóficas, pero tienen su punto de origen y de llegada en los debates contemporáneos en obstetricia y en matronería. Abordar filosóficamente el parto abre nuevos horizontes de pensamiento, bien, sí, pero por experiencia he visto, sé, que puede también lograr un impacto real en la práctica clínica. Y yo recuerdo con una especial felicidad cuando una colega obstetra, recibir un premio profesional recientemente, agradecía lo que había aprendido en conversaciones filosóficas y mencionaba los cambios que esas conversaciones habían producido en su práctica clínica. Ese tipo de impacto, que es el que sucede a veces, tienen que darse muchas circunstancias. Esto no es para nada algo que pueda, digamos, este es el terreno de la vida y de la profesión y de tantas cosas, pero cuando ocurre, pues la verdad es que da felicidad. Luego os hablaré de otra, pues,
otra situación que también es muy, muy emocionante en este momento. Lo que quería deciros es que las cosas se cuentan a veces de modo distinto a cómo surgen. En mi caso, yo empecé a utilizar la expresión filosofía del nacimiento no porque estuviera ahí, de hecho no está. Si ponéis filosofía del nacimiento no está. Yo la digo, la uso y parece que es un buscador, no está en ningún catálogo tal cual. Pero a mí me parecía, es la forma en la que yo le explicaba a quienes estaban en aquel momento a mi alrededor lo que yo quería hacer. Y no era lo que estaba leyendo, sino lo que quería y necesitaba pensar o comunicar a raíz de experiencias vitales. Para mí sigue siendo importante guardar la memoria de cómo surgió este término en mi vida, ¿no? Esta forma de biografía y de quehacer filosófico. A raíz de vivencias de distinto signo, me sigue interesando reflexionar sobre lo que denomino el embarazo del sujeto o el sujeto embarazado. Y utilizo estas expresiones que a veces resultan extrañas y todavía me estaba acordando ayer, porque es que de aquel congreso en Toledo en el que alguien del público me increpó con un tono realmente salido del lugar por utilizar esta expresión, el embarazo del sujeto, que hasta ahí podemos llegar. Era un colega de filosofía, un profesor de filosofía, claro. Otro no se habría atrevido a entrar en tamaño berenjenal en ese sembrado. Bueno, pues utilizo estas formulaciones, el embarazo del sujeto, el sujeto embarazado, para enfatizar que las cuestiones que surgen cuando las mujeres se embarazan son cuestiones que afectan a sujetos que lo son en todos los sentidos, político, moral, epistémico, sexual, jurídico, y que han de ser pensadas desde ahí, tanto por la filosofía como por la obstetricia. Siguiente diapo, por favor. Mi hipótesis de partida es, me dicen, radical. Sostengo que en la noción del embarazo, del parto y del nacimiento se refleja nuestra concepción del mundo y del ser humano. A mí es que no me parece radical. Y de hecho yo creo que voy a empezar a cambiar, voy a dejar de mencionarlo, porque a mí me parece evidente, y abierta estoy, claro, a conversarlo, pero a mí me parece que en los procesos de embarazo y de parto ponemos en juego las normas que configuran nuestra visión del mundo y del ser humano. Y por eso el objetivo de mi navegación es repensar ese origen, el origen, un tipo de metáfora del origen, que es la del nacimiento y la del parto. Y un tipo de realidad, que ya no es metáfora, de realidad que da origen, que es la del parto y el nacimiento. Me parece que la reflexión filosófica sobre el origen arrastra una larga historia de identificación con conceptos claves como principio, logos o fundamento. Tengo una lista entera y vosotros seguro y vosotras que tenéis cartas para sustituir por la palabra origen en filosofía, pues fijaos cuántas. Bueno, vamos a coger, por ejemplo, estas: logos, principio, fundamento, arché, ua. En la Complutense hace años, muchos años, había que decir UAR también cada cierto tiempo, porque era parte del entorno en el cual nosotros nos socializábamos para hacer filosofía. Bueno, entonces, ¿qué pasa? No estoy pensando en la historia de la filosofía utiliza estos conceptos para pensar el origen, pero ¿qué pasa cuando la expresión repensar el origen la interpretamos literalmente, de manera que asociamos origen con nacimiento y nacimiento con nuestro nacimiento? Al plantearlo de esta manera, repensar el origen equivale a explorar una genealogía. Y genealogía, de nuevo, en su sentido más palmario, sería genealogía, un logos o estudio del genos, en donde el término logos, pues ya sabéis, palabra, meditada, reflexionada, razonada, y el término genos, de la raíz indoeuropea gen, que significa dar a luz, génesis, generar.
Entonces, avanzar un nuevo logos sobre el genos es lo que, resumiendo, pretendo, me gustaría, contribuyo, vamos construyendo, estamos haciendo. Para explorar el estamos es un poco retórico, porque tampoco es exactamente que la conversación se produzca tan a menudo, pero digamos, este es el objetivo. Para explorar una construcción, la construcción de esta genealogía alternativa, centro mi atención en la obstetricia, porque me parece que es uno de los lugares paradigmáticos en los que nuestra sociedad construye el discurso sobre el origen. Si analizamos desde la filosofía los textos y los protocolos médicos, desde la modernidad hasta el presente, podemos revelar el esqueleto conceptual de un tipo de genealogía. El logo sobre el genos, en este sentido. Entonces, para mí, las preguntas es siempre cuáles son las premisas, normalmente ocultas, que permean la obstetricia con todas sus prácticas, todas esas prácticas comunes de atención al embarazo y al nacimiento. ¿Por qué son tan fácilmente aceptadas, a veces de forma acrítica, a veces simplemente con resignación? El simplemente revelarlas a la luz de lo que en filosofía denominamos conciencia emancipatoria ya es algo que me parece interesante, pero a su vez, como saber, si tenemos experiencia todos en filosofía, las capas de sentido van arrojando más y más interés o significado. Hay dos aspectos que considero distintivos de mi enfoque en filosofía del nacimiento, y es, en primer lugar, esto, ¿no? Que me centro en el logos del genos y que mi atención está en el momento y la experiencia del parto, más que en el hecho de ser nacido. Que el ser humano es un hombre que nace, que el ser humano es un ser que tiene su origen, es tremendamente interesante, importante, central, pero no es de lo que yo me ocupo. Yo me ocupo, si queréis, en vez de quién es parido, pues quién es quien pare. Y en segundo lugar, mi enfoque me gustaría que aportara una carta náutica al tipo de feminismo filosófico que se ocupa o se interesa de estas cuestiones. Y como en todas las representaciones, esta carta náutica habla de un cierto estado de la navegación y de un cierto estado del mar. Caben otras travesías, odiseas, Ítacas, hay muchas, y las aguas pues están abiertas para que cada quien las nade como pueda, como quiera, como estime o como quiera disfrutar. Siguiente diapositiva. La aproximación a la obstetricia como genealogía o discurso sobre el origen me lleva a explorar una tesis quizá polémica. La pervivencia del patriarcado está estrechamente vinculada con una cierta manera de concebir el parto y el embarazo y de atenderlos. Y de atender, desde luego, el parto y el nacimiento. Yo estoy completamente de acuerdo con Celia Amorós cuando decía que el feminismo filosófico necesita construir una genealogía que no sea patriarcal. Amorós centraba su análisis en la historia de la filosofía. En mi caso, abordo la obstetricia como uno de los lugares clave en los que se juega el discurso contemporáneo sobre el origen y la procedencia. Cuando miramos desde el género a la ciencia contemporánea que se ocupa del genos, descubrimos hasta qué punto la obstetricia cumple hoy en día, y con demasiada frecuencia, una función legitimadora de muchos aspectos de nuestras vidas, pero este que yo quiero traer ahora por su importancia es una función legitimadora del uso y abuso del cuerpo de las mujeres y del maltrato y violencia que muchas personas reciben en un momento fundamental de sus biografías. Claro, esto es un enunciado que la obstetricia cumple una función legitimadora del uso y abuso del cuerpo de las mujeres y de otras personas,
por supuesto, los bebés, las bebés y también otras de las personas que estén acompañando, que sean parejas. Esto es un enunciado muy, muy directo. Para entenderlo, es imprescindible conocer los informes de los organismos nacionales e internacionales que denuncian los efectos tremendamente dañinos y sistémicos de ciertas prácticas que son injustificadas y también son injustificables, aunque sean frecuentes, que se ejercen sobre la mujer de parto. Entonces, para referirse a la violencia sufrida por las mujeres durante la atención al parto en los centros de salud, existe el término violencia obstétrica y se define así: violencia sufrida por las mujeres durante la atención al parto en los centros de salud. Hay mucha discusión sobre este término, podemos hablar después, pero digamos, es el término que se emplea y que lo emplean los organismos que abordan estas cuestiones, por ejemplo, la Organización Mundial de Salud o, ahora os diré, la Naciones Unidas. La violencia obstétrica es, por sus características peculiares, una de las manifestaciones de la violencia de género que caracteriza al patriarcado. O sea, la violencia obstétrica es una violencia de género, es una violencia que es un ejemplo, que a su vez tiene sus peculiaridades de violencia contra la mujer. El informe de la relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer en 2019, o sea, todos los años la ONU hace un informe del estado de la cuestión de la violencia contra la mujer, y el del 2019 hacía especial hincapié en la violencia obstétrica durante la atención al parto. Las dolorosas historias que se recogen para realizar estos informes muestran el maltrato o la violencia, el maltrato o la violencia contra la mujer durante la atención del parto. Es muy importante esto en los centros de salud. Dos conclusiones contundentes. La violencia obstétrica se produce en todo el mundo y afectan a las mujeres de todos los estratos socioeconómico-culturales. Esto es como la violencia de género, que uno piensa que solo le ocurre a algunas. Y nos cuesta mucho entender que lo único que se necesita para que te ocurra es cumplir la condición del título, que es violencia contra la mujer. A su vez, esto tiene otras derivadas, pero eso es lo que encontráis si leéis el informe, que además, desde el punto de vista de la filosofía, es un informe a mí me parece muy, muy interesante. El informe destaca que todas estas prácticas todavía han de ser identificadas como violaciones de los derechos humanos contra las mujeres, porque la violencia está tan normalizada que no se considera. La violencia contra las mujeres en el parto no se considera violencia contra la mujer porque su frecuencia la hace invisible. Esto es un tema largo, pero por si alguien piensa que estas cosas no pasan en nuestro país, bueno, pues la ONU condenó a España, una comisión de la ONU, un comité de la ONU, condenó a España en 2020 por violaciones de derechos humanos en la atención de la salud durante el parto, en una sentencia histórica que sienta precedentes a nivel mundial. Es la primera vez que un organismo legal de Naciones Unidas utiliza y reconoce la existencia de violencia obstétrica y condena, atención, condena a un Estado, condenó a España, porque dado que, bueno, no voy a explicar la parte legal, que si no es muy, si queréis lo digo después, pero condena a España a adoptar medidas para combatir la violencia obstétrica y, por supuesto, a reparar a la víctima, que fue el origen de la denuncia. La sentencia, además, deja muy claro que la violencia obstétrica es un problema grave de derechos humanos y es un acto discriminatorio. Es muy interesante. La discriminación se basa en que, puesto que solo las mujeres podemos dar a luz y pasar por esos procesos, cuando no se nos facilita el acceso a servicios de ginecología y obstetricia de calidad, se nos está colocando en una posición de inferioridad y desigualdad respecto a los hombres que no tienen que atravesar estos procesos. Este es el argumento. Bueno, esta sentencia es posible gracias al trabajo quería mencionar lo de Francisca Fernández Guillén, que es la abogada que ha llevado adelante este caso junto con su equipo, y que
por denunciar de manera lúcida y con unos argumentos muy, muy, muy sólidos, ganó. Así que hemos conseguido una victoria, ella y su equipo han conseguido una victoria del que se pueden beneficiar a partir de aquí, pues, otra serie de denuncias en nuestro país y en el resto del mundo. Mirad, la semana pasada o algo así, o sea, muy, muy recientemente, el Ministerio de Igualdad ha anunciado, llevaba un poco poniéndolo en marcha, pero ya ha anunciado que la reforma de la ley del aborto, que tiene prevista realizar próximamente, va a incluir la violencia obstétrica como un tipo de violencia contra las mujeres. Y esto es lo que os quería decir antes como un segundo ejemplo de una movilización que es discursiva, que también es biográfica, que parte de los movimientos de los activismos pro parto respetado. Hay muchas personas, es un trabajo, o sea, detrás de una decisión como esta del Ministerio de Igualdad, de un anuncio, hay mucho trabajo y muchas personas y muchas mujeres haciendo bueno, pues haciendo ese tipo de lucha y de conceptualización. Realmente para estar muy, muy felices en este momento, aunque ya sabéis lo que pasa con las leyes, que después hay que ponerlas en marcha, etcétera, y cumplirlas. Siguiente diapo. ¿Veis? ¿No? La filosofía del nacimiento contribuye a explicar por qué estos informes y sentencias, lejos de explicar, de reflejar incidentes que son esporádicos, que experimentan algunas mujeres en el transcurso de vidas, son más bien parte de un continuo de violencia basada en el género que sucede en un contexto más amplio de desigualdad estructural, discriminación y patriarcado, y que es también el resultado de una educación y formación deficiente a varios niveles. Las mujeres y nuestros hijos sobrevivimos a prácticas lesivas hacia nuestros cuerpos, nuestra capacidad de decisión y nuestra libertad de elección, y son prácticas que se nos practican, y esto es lo más importante, sin motivo clínico. Si hay motivo clínico, no estamos hablando como estoy hablando en este momento. No, se trata de dejar al descubierto las sinrazones del patriarcado en su estado puro y más primario, que es el que afecta a nuestra entrada en el mundo y a quienes nos introducen en él. Eso me parece a mí que es terreno filosófico. La filosofía, como dijo Platón, era la medicina del alma, y yo creo que puede utilizar su bisturí para abrir en canal las teorías y praxis que todavía hoy pues, oprimen particularmente cierto tipo de cuerpos. Así que la filosofía del nacimiento que yo trabajo considera el parto humano a través de la historia de la naturalización de la racionalidad femenina. Este es uno de los itinerarios, ¿no? Me refiero al tipo de naturalización que sostiene que la biología impone más restricciones a la racionalidad de las mujeres que a la de los varones. Una idea que deriva de la visión típica de la racionalidad como rasgo humano radicalmente distinto de los atributos biológicos. Y desde luego no digamos ya de los atributos que caracterizan las funciones reproductivas y del parto. De alguna manera, entre la esfera del parto y la de la razón habría un abismo insuperable. Si hablo más en plata, la naturalización de la razón femenina consiste en sostener que las mujeres piensan, pero piensan peor porque están más directamente afectadas por procesos biológicos arracionales que merman sus capacidades en tanto que agentes racionales. Y cuanto más intensos y dolorosos sean esos procesos, más mermadas tendrán esas capacidades. Si la sola presencia de un útero se supone que a veces bastaba para trastornar la razón, pues es obvio lo que se concluirá cuando el útero funciona a toda potencia durante las contracciones del parto, con el dolor que las acompaña. La mujer de parto satura entonces el paradigma de la irracionalidad. Cuando se reconstruye la historia de la naturalización de la racionalidad femenina en su vertiente médica, se puede valorar las prácticas de atención al parto actuales e identificar las premisas que conducen a que en los paritorios el consentimiento informado sea más aparente que real, o que sea tan difícil reconocer de hecho y no solo de derecho la capacidad legal y real de la parturienta. No voy a tener tiempo, no quiero tomarme el tiempo, de explicar un caso particular de esta naturalización de la razón en la obstetricia. Está en el primero de las publicaciones que os he mencionado, la que está en Hipatia.
que introduce a Casanova. Es un debate del siglo XVIII sobre el útero pensante. Eran palabras de la época. Sí o no pensamos desde el útero, o solo nos ayuda a pensar. ¿Y cuál es el tipo de canal que vincula el útero con el cerebro? Porque tiene que haberlo. Tenía que haberlo, porque si no, no se podía hacer investigación, o sea, no se podía hacer la nueva medicina, que era empírica. Bueno, quiero decir que es muy interesante entrar en ese debate, el debate del útero pensante. Cinta Canterla, esta maravillosa compañera de Sevilla, publicó un libro precioso, precioso, en el que habla de este tema. Realmente acudid a él. En mi artículo encontréis otra serie de cosas, pero toda la descripción de la época ella la ha hecho de una manera brillante. Además recibió un premio por ello. Lo que quería deciros es que en este debate sobre el útero pensante hizo su intervención alguien sorprendente, Giacomo Casanova. Y bueno, este libro que escribió Casanova, que fue su primer libro, que se titulaba Lana Caprina, si las cabras tienen o no tienen lana, porque no son ovejas. Este tipo de debates que a Casanova le hacían divertirse y sobre los que escribe con una velocidad y una ironía maravillosa. Casanova dice, el tipo de debate sobre el útero pensante es exactamente este, Lana Caprina. Y de verdad os recomiendo leer este libro de Casanova, que ha editado Hermida Editores, una traducción preciosa. Ahí podéis encontrar toda su posición. Y en mi artículo, pues rescatar esta contribución de Casanova y los argumentos. Lo que quería deciros es que más allá de traer noticia de ciertos momentos llamativos de la medicina y de la historia de las ideas, por ejemplo este que traigo yo aquí hoy a colación, mi mirada busca profundizar en la persistencia de ciertos tópicos seculares en la obstetricia contemporánea. Entonces, el análisis del debate del útero pensante ilumina las distintas formas en las que los antiuterinos, que también es palabra de la época, argumentaban la subordinación de las mujeres. Cuando enfatizamos la conexión entre el útero y el pensamiento para concluir la inferioridad de las mujeres, pues estamos en un argumento clásico, esto ya nos lo sabemos. La cuestión es que esta sempiterna construcción del útero como un órgano que convierte a las mujeres en seres salvajes, incontrolables e irracionales, continúa permeando la obstetricia contemporánea, aunque la ciencia actual, la medicina actual, se considere libre de tales prejuicios. Y explica mucho de lo que está ocurriendo en los paritorios y el fracaso a la hora de respetar los derechos digamos, las capacidades de autonomía y la capacidad legal dentro del paritorio, que está reconocida en la ley, pero que no está, digamos, no está asumida en la práctica. Bueno, entonces, la filosofía del nacimiento que yo he estado trabajando piensa el parto como un acto que está intrínsecamente gobernado por la naturaleza y la fisiología, de esto he hablado menos aquí, y por las interpretaciones culturales y el significado personal. Y se trata de ir abordando estos dos contextos, pues bueno, poniendo a prueba nuestras nociones de agencia, de autonomía, de capacidad, de racionalidad, de encarnación, de género, y relatar desde ahí tanto la historia de las ideas como la epistemología médica, como, digamos, todo este ámbito. Eso me parece a mí una tarea filosófica primordial. Si pasamos a la siguiente diapositiva, que es la que es desvelando el estereotipo, claro, a lo largo de la historia voy a ir un poco como compactando. Esta subordinación de la capacidad de las mujeres para la racionalidad ha tenido un impacto material, eso lo sabemos, ¿no? Esto es de la manera en la que la filosofía y en general, bueno, la historia de las ideas contribuye a los sistemas de injusticia. Cuando nos acercamos a nuestro ámbito de estudio, a la capacidad o facultad mental de la mujer de parto,
un poco va de suyo, es que es como si ni siquiera nos paremos a pensarlo. Esto es lo que tienen los estereotipos o los puntos ciegos. Es que, claro, es que la parturienta no es un agente racional, no se la considera así. Y claro, cuando uno piensa, bueno, pero la racionalidad, que tiene que ver con el razonamiento, es algo más que comparar números o que comparar, iba a decir, valores en bolsa para ver dónde colocas tu dinero. ¿No? La mujer que durante el trabajo de parto decide, por ejemplo, que no es que vaya a colocar el dinero en una acción, es que va a colocar su cuerpo, se va a levantar y se va a mover. Ese tipo de comportamiento, igual tenemos que empezar a describirlo como un comportamiento racional. Racional en este sentido. La mujer ha evaluado los recursos a su alcance, ha razonado enlazando medios y fines para colocarse en una posición de parto adecuada. A este tipo de enlace de medios y fines lo llaman la filosofía de siempre razón práctica o uso práctico de la razón, con lo que ello conlleva de conocimiento del mundo. A mí me llama la atención que por una parte los documentales de las dos muestren los chimpancés acumulando cajas para alcanzar unas bananas como prueba del aprendizaje cognitivo, ¿no? Todo y todo esto. Y que, por otra, las decisiones que toma una mujer de parto para situarse en una posición buena de parto no cualifiquen, sin embargo, como resultados cognitivos. Los chimpancés muestran un destello de inteligencia subiéndose las cajas, pero la parturienta solo sigue cierta intuición animal. Otro ejemplo. En el caso de la parturienta, el grito se considera un comportamiento no racional, una muestra de que ha perdido el control. Sin embargo, puede que la mujer que grita durante el trabajo de parto sea más racional, más prudente en el sentido aristotélico de lo que normalmente creemos. Puede que no grite sin primero decidirlo, y esto es algo curioso, ¿no? La mujer de parto no es un ser de otro mundo. La mujer de parto, que grita de otra manera, que este carácter que ha salido aquí de repente en medio, y veces que no es un ser de otro mundo, ¿no? Porque sabe que en nuestra cultura, pues, este grito que hemos escuchado, este sonido bobo o medio gracioso, medio no gracioso, pero que lo pretende, nosotros escuchamos un sonido y, bueno, pues podemos poner distintas interpretaciones. En nuestra cultura, el grito desgarrado de la mujer de parto es, en las películas, por ejemplo, el paradigma máximo de falta de control, ¿no? Esto lo había dicho. Por eso en nuestro contexto muchas mujeres se lo piensan largamente antes de lanzar tamaños gritos. No digamos ya si prefieren no molestar, que esto es otra de las reacciones típicas asumidas, que también forman parte de cierta socialización médica. Por estas razones cuesta mucho emitir el primer grito, probar a darlo, ver qué pasa cuando se da. Y si es bueno darlo, bueno, claro, para el objetivo de que se trata, que es parir. Pero es que igual resulta que la parturienta sabe, digo la palabra sabe, que el grito la va a ayudar, porque ha aprendido que los sonidos guturales emitidos desde la garganta abren el canal de parto, ¿no? Hay una conexión directa entre los músculos de la garganta y los de la pelvis, y los cantantes de ópera aprenden a utilizar el suelo pélvico para alcanzar ciertas notas extremas. Entonces, eso mismo está ocurriendo en las mujeres que están embarazadas en nuestro entorno. Nosotras, puede que aprendamos en cursos de preparación al parto, en conversaciones con unas o con otras, que gritar nos puede ayudar. Y llegado el momento, probamos a gritar, nos ayuda, y es por eso que continuamos. Escogen, prueban, evalúan y confirman, método puro. ¿No? ¿Por qué no resistimos a entender lo que hacen como razonamiento? Desde Wittgenstein queda claro que ningún signo lleva en sí mismo la interpretación de lo que significa, sino que necesita un contexto de prácticas sociales para obtener sentido. El grito durante el parto no tiene que ser distinto.
ese grito es también un signo de algo. El contexto patriarcal lo interpreta como descontrol, pero el contexto de interpretación puede ser otro. Podemos interpretar los sonidos guturales como un recurso para mantener el ritmo de la respiración, transitar el dolor. El mismo comportamiento entre humanos puede tener distintas interpretaciones. Puede ser una orden, un límite, un lamento, una vindicación, un desahogo, un impacto, un mantra, un gozo. ¿Por qué no va a poder ser una forma de abrir un órgano o entrar en un terreno vivencial único? Creo que tenemos que cambiar el significado social de estos actos para que el contexto permita interpretaciones distintas y más adecuadas. Las mujeres de parto, como somos humanas, hacemos cosas iguales o parecidas unas a otras, que sin embargo tienen distintos significados según participemos en distintos juegos de lenguaje, en entornos o formas de vida que si no nos pertenecen habrían de empezar a pertenecernos ya pronto. Entonces, para quienes están familiarizadas con la historia de las mujeres y las ideas feministas que la iluminan, el debate sobre la racionalidad de las mujeres en el paritorio es hoy en día un campo de batalla para la ciudadanía plena. Y voy a acabar. La epistemología emplazada es la forma en la que yo hablo de esa epistemología que da cuenta de un lugar, pero también responde, digamos, se le piden cuentas desde ese lugar y desde ese momento del tiempo. Si pasamos, Marga, por favor, estás ahí, ¿verdad? Mira, vamos a ir a esta, efectivamente. Mira, a mí me parece que todos estos temas, ¿no? Los temas de filosofía del nacimiento se encuadran muy bien en este lema que a mí me cae muy simpático. Si quieres cambiar el mundo, prueba a cambiar la conversación. Entonces, este sería un poco una forma de haberos presentado estos temas. Para concluir, y así ya cerrar la charla, avanza una diapositiva más y así estamos en el final. Mirad, hay una matrona británica, Sheila Kitzinger, que falleció hace un par de años, era una mujer extraordinaria. Y ella dejó muchos libros recogidos la misma idea de una y de otra manera. En cualquier sociedad, pasa una más, porfa, Margarita. En cualquier sociedad, la forma en la que una mujer, la anterior, ay, gracias. En cualquier sociedad, la forma en la que una mujer da a luz y el tipo de cuidados que reciben ella y el recién nacido señalan como punta de flecha los valores centrales de la cultura. Ella era antropóloga. Simplemente que ser mujer es darse de bruces con un montón de cuestiones difíciles, pero que solo si incluimos estas experiencias, y lo que a mí me importa, que es que no lo he podido desarrollar, solamente es esta idea, es la mitad de la humanidad que vive en este planeta, de la que un número significativo ha dado a luz, esto va todo como por tramos, aporta un montón de respuestas, o puede aportar un montón de respuestas a temas claves, ¿no? Y son respuestas, no son reglas, no son mandamientos, pero quizá, precisamente por ello, constituyen y construyen conocimiento. Y para mí esta idea de que estamos hablando de cuestiones epistémicas y podemos abordarlas desde la epistemología. Por supuesto que estamos hablando de biografía, hombre, claro, pero también, desde el terreno profesional en el que estamos, estamos hablando también, pues eso, de respuestas o propuestas que constituyen conocimiento y que podemos discutir también como tal. Entonces, vamos a empezar. Venga, pedir las palabras por el chat, que no nos corten, ¿no? El discurso. John, pregunta. Muchísimas gracias. ¿Se me oye? Sí. Estela, por esta maravillosa charla. Creo que te mereces una medalla. Creo que el hecho de que nos haya pasado esto indica la importancia del tema realmente. O sea, que alguien se moleste en hacer lo que ha hecho esta persona indica
indica que es un tema que moleste, que por ello es importante. Yo te quería preguntar, porque me intriga, bueno, ya sé que hemos hablado sobre estos temas, pero me intriga mucho, has mencionado en un momento dado la idea del cuerpo-mente y nada, quería invitarte a que nos dijeras alguna cosa sobre esto, porque es un tema que me fascina por varias, digamos, razones. Y nada, quería invitarte a si puedes decirnos algo al respecto. O perdona, si puedo afinar un poco más, en parte lo que me intriga es la idea de si piensas que debemos de cambiar el concepto de cuerpo para poder articular realmente el tipo de ideas que hace falta articular para hacer justicia a la filosofía del nacimiento. Es decir, haría falta cambiar, pasar de la idea que tenemos de cuerpo en la actualidad a una que es más bien una idea de cuerpo-mente, o se puede realmente articular lo que hace falta con nuestra, digamos, noción actual del cuerpo que ya viene impregnada de todo un tipo de sesgos, digamos. Será un poco la pregunta. Yo, mi actitud o mi lugar respecto a este tema es muy cómodo, ¿cómo quería transmitir? Es que para mí lo importante es ver en qué contexto, quién, cómo está utilizando un término y yo me tiro a la piscina que se esté en ese momento disponible, iba a decir. Lo digo por esto, porque si lo contesto de una manera... si lo contesto de una manera muy rápida, es si estamos en un contexto de activismo y la discusión es si el parto respetado, en un parto respetado, la mujer debe poder entrar en eso que se llama a veces el planeta parto, que es un lugar en el que una ya no está llevada por la mente ni por la cabeza y está completamente llevada por la fisiología del parto. Yo cuando escucho como yo, cualquiera de nosotros, hablas desde ahí. Entonces ahí puedes estar hablando de una manera donde se han puesto ya los términos. ¿Qué significa comportarse desde la cabeza? ¿Y qué significa comportarse desde el útero? Pero claro, esa descripción permite o puede también criticarse. Ese planteamiento, uno puede empezar y decir, a ver, cabeza no es eso, útero no es lo otro, y entonces harías una, digamos, historización de cada uno de esos conceptos y te plantarías en otro lugar a conversar o a querer conversar desde otro lugar. Si estamos en un contexto profesional de la filosofía y tenemos que empezar a definir qué es mente o qué es cuerpo, pues podemos usar tantas y tantas herramientas. Y bien está, me refiero que para mí la razón por la que he puesto cuerpo-mente es porque con un guión, siempre lo digo, es justamente como para mi propósito es alertar a quien está escuchando que bueno, que si queréis hablamos, como has dicho tú, lo que pasa es que no así, habría que empezar, si queréis hablamos. Es un poco un aviso para navegantes, que es, ya sé que hay terreno con curvas, pero para conducirlo se necesitan también hay que ir poniendo muchas premisas. Entonces, como la mente de la parturienta lo que tiene tanto de aspectos racionales como simplemente de aspectos, digamos, de que es un sujeto, no solo un cuerpo, como una forma en la que a veces hablamos es, pues cuando coges manuales, esto es algo ya se dice en muchos contextos, no es propio. Cuando uno coge un manual de obstetricia,
siempre encuentra muchas imágenes de cuerpos de mujeres sin ninguna parte de los torsos de arriba y desde luego sin cabeza. Entonces tú puedes estudiar obstetricia sin haber visto ninguna vez. Hace 3 semanas compartí una charla, era una neuróloga y yo, nos habían invitado a darla y fue precioso porque ella empezó diciendo, yo trabajo en el embarazo, soy neuróloga y me he encontrado con que estamos todo el rato mirando la obstetricia como si no hubiera contacto neurológico. Yo estoy, como si estuviera conectado con aspectos neurológicos. Y yo trabajo en la neurología del embarazo, tiene un pedazo de investigación y de resultados y nos decía todo el rato la traducción de lo que está pasando a terreno, digamos, vaginal, genital, sexual, como lo queráis llamar, la traducción en otros lugares y con otros paradigmas de investigación. Entonces, ella hablaba así y luego entraba yo, pero no lo habíamos preparado, es que coincidió hablando de esto desde la filosofía, que también es lo mismo, es la desaparición de lo que ese contenedor contiene, ¿no? Es la mujer embarazada como un contenedor y no como algo que contiene y que a su vez. Entonces, ya con esto acabo. El cuerpo-mente para mí es más que una posición teórica tal cual, es un aviso de que las posiciones son muchas y yo manejo unas cuantas y podemos conversarlas, pero ese no es el tema. Si quieres la contesta, ese no es lo que va a desatascar, yo creo, muchos de los atascos, porque el atasco es una concepción, o sea, el atasco se puede producir con varias de estas concepciones del cuerpo y de la mente. Con varias de ellas se vuelve a producir el mismo cortocircuito. Se llega de distintas maneras. El patriarcado consigue llegar, si lo pongo de esa manera, desde casi cualquier lugar. Bueno, lo dejo ahí. Laura. Hola. Hola Estela, muchas gracias por tu charla, que me ha interesado mucho, especialmente porque nunca había pensado en toda la atención que hacemos, como decías tú al principio, a la filosofía de la muerte y lo poca que le hemos prestado, la poca atención que le hemos prestado a esta cuestión. Y yo al menos no había pensado nunca antes en ella, no había visto esa relación, ese interés filosófico con respecto a este tema que ahora después de escucharte me parece fundamental. No sé, entonces, mientras te escuchaba, me venían cuestiones a la cabeza y, en primer lugar, quería hacerte una pregunta porque antes dijiste que los gritos, por ejemplo, solían ser entendidos como una muestra irracional, ¿no? Habían sido definidos así y no me enteré de dónde viene esa definición, pero si me lo podías decir, que eso no lo escuché, no sé si lo dijiste. Y luego lo que sí que te quería preguntar es hasta qué punto crees que, o sea, hasta qué punto has visto que estos estudios que estás haciendo pueden influir luego o están influyendo, es lo que pregunto, ¿no? En lo que son las prácticas médicas. Es decir, si ves que estos estudios que me parecen tan importantes y se trata de una forma más de violencia, son incorporados, ¿no? en esa comunidad médica, si tienen repercusión, si crees que eso, que puede hacer cambios, ¿no? Tu estudio o los está haciendo ya, más bien. Gracias, Laura. A ti cuando escuchas a una mujer de parto emitir sonidos, no sé si has tenido la oportunidad de estar en un parto, de presenciarlo, porque eso también es otra cuestión, no es fácil y normalmente en nuestro contexto ocurre muy pocas veces, etcétera. Pero entonces, ¿dónde has visto una mujer de parto? Laura, no te me vayas. No por el cargador que se me queda esto sin batería. Hombre, en televisión, siempre en televisión, en el cine, etcétera. Y vale, claro, la imagen que uno tiene, nosotras al menos, es más de empatía, ¿no? Decir, claro, el dolor, para canalizar el dolor, o al menos así nos lo interpretamos, ¿no? Ajá. Pero esa mujer que está gritando, que lo hace para canalizar el dolor,
o porque está supeditada a ella. Es muy interesante que digas canalizar. Las series no lo proyectan como no siempre lo proyectan, la mayoría de las veces no lo proyectan como canalización, lo proyectan mucho más como ser llevadas, ¿no? Entonces, mira, cuando gritos de dolor o, digamos, expresiones de dolor, un grito en el trabajo de parto y un grito en un ritual de funeral, digamos, en una cultura islámica donde los sonidos de desgarro de quienes son personas allegadas, pero sobre todo de las mujeres, de los hombres también, pero de las mujeres, es un contexto en el que eso se produce. Los rituales, los funerales de la alta aristocracia británica no contienen gritos en público y los funerales de otro tipo de comunidades sí que los contienen. Entonces, las mujeres que gritan en un funeral, gritan me refiero, desgarran, emiten sonidos desgarradores, aprenden a emitirlos. Aprenden porque el entorno es, en ese sentido se aprende, digamos, ¿no? En cambio, lo que las series de televisión suelen proyectar, esto como todo, digo como en qué nos socializamos cuando tenemos 15 años, 10, 30, 20, en que esa mujer no puede nada más que gritar porque no podría evitar gritar, porque lo de gritar para ella es como pestañear, como respirar o como yo que sé, bueno, habría que ver aquí. Entonces yo lo que estoy intentando es poner cuál es la interpretación del grito de la mujer de parto que normalmente recibimos y asumimos y que traduce y que implica. Y hasta ahí, porque yo no voy a hacer ahora mismo antropología, ni me voy a poner a cuántas de las series es de lo otro, sino, epa, ¿por qué otra serie de gritos admiten interpretación y los gritos por llamarlo así, los sonidos de parto, no tanto? Ahí, siempre que estrechamos la variación, la complejidad, el significado, la diversidad de interpretaciones, siempre que los estrechamos, las mujeres salimos mal paradas. Suele haber una reducción de sutilezas y luego ya terminamos a ladrillazo limpio, por decirlo así. O sea, que ya terminamos olvidando las premisas básicas de la distinción de algunos aspectos. Entonces era desde ahí desde donde quería hablar. Luego habría que... Tengo un artículo que va a salir, ha sido aceptado la semana pasada y va a salir, es muy bonita la idea porque es Open Research Europe. Os lo comento a todos porque la Unión Europea pone una plataforma a disposición de publicaciones en abierto. La está dirigiendo ahora a los investigadores que ha financiado, pero la va a poner enseguida a disposición más amplia, con la idea de que lo que se financia con dinero público de nuestros estados, pues luego revierta en quien quiera acceder a ellos, que no pase a todo el circuito comercial, editorial, académico y demás. Entonces, ahí va a salir esto mucho más desarrollado, la cuestión del grito con comparaciones, por ejemplo, no sé si sabéis, pero hay culturas donde quien grita es el hombre. Empatiza, y como suele pasar en algunos rituales, pues una forma de entrar, de crear un contexto de apoyo. Hay distintas interpretaciones, pero bueno, en algunas culturas en el Amazonas la mujer grita aquí y al lado, en otra choza, en otra zona, en algún tipo de resguardo, está el hombre con sus compañeros y también está gritando y se produce un tipo de eco o de combinación. Es interesante, ¿no? Pues claro, es que hay muchos significados. El grito del hombre, ese es también tan fisiológico que no podría evitarlo, o ese no, etcétera. Es simplemente que cuando uno empieza, luego puede llegar a la misma conclusión. Y si llega a la misma conclusión, yo, en esto tiene que ver con lo de mente-cuerpo, yo feliz de llegar a la misma conclusión que de partida. Pero esa conclusión a la que llegas después significa otra cosa. Es la misma frase, sostengo que, pero sostengo que es racional, sostengo que es irracional, sostengo que es arracional. Pero ya lo que significa decir eso incorpora otro tipo de contenido, significa algo distinto.
Y lo otro, el impacto, mira, en España tenemos la suerte, esto que he dicho de que la reforma de la ley de aborto va a incluir la violencia obstétrica, esto es un pedazo de resultado que no está al alcance de los países de nuestro entorno. Francia ya puede esperar, Italia va a tener que estar un rato, Reino Unido, Irlanda, o sea, digo los así como aquí. En España de repente, ¿por qué? Esto no es porque alguien llegó un día, y esto es porque se ha habido un tipo de conversación, movilización, discusión, etc. No ha llegado como contenido a las facultades de medicina en un programa estructurado, lección 30 o 33 de una asignatura, pero sí que ha llegado a todas las mesas de negociación en el Ministerio de Sanidad, por ejemplo, entre lo que se llaman los grupos profesionales, ¿no? Por una parte, el estamento de salud, que incluye asociaciones de matronas y de obstetras, por otra parte, todos los gestores universitarios, o sea, universitarios de hospitales, por otra parte, lo que son los gestores políticos desde los ministerios y consejerías, y por otra parte, las organizaciones de mujeres y asociaciones como el Parto es Nuestro, que es una asociación que se ha hecho muy, muy importante. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Bueno, yo te cuento lo que conozco en Londres, en un sitio es King's College. Ahí ahora mismo hay otra colega, otra amiga, que es Elsa Kimma, que ha conseguido un pedazo de puesto de trabajo. La han contratado para esto, lo que quieren hacer. Y entonces dotan el dinero y entonces empiezan a salir una serie de contratos asociados a ese proyecto y uno de ellos es entero, acaba de salir. Si queréis presentaros, estaréis 6 días, por cierto, os mando la convocatoria. Buscan a alguien que haga trabajo en filosofía de la medicina en relación con parto, nacimiento y una serie de cosas para montar currículums, o sea, programas de estudios en la Facultad de Medicina. Vale, eso no está aquí ahora mismo tan a mano, pero veis, se va moviendo. Lo que sí que tenemos en España es que como resultado de la sentencia esta, no es una sentencia, pero las conclusiones de este comité de la ONU que ha condenado a España, sí, es una sentencia. Una de las cuestiones que os decía es hay que indemnizar a la víctima, hay que prevenir que esto siga ocurriendo y en el sector de que prevenir, una de las recomendaciones es formar, educar a jueces y a personal sanitario. La parte de educar a jueces y la parte de educar. Entonces, claro, esto se va a tener que poner en marcha si se sigue la recomendación. Esto pues habrá que irlo viendo. El Estado español ha contestado esta sentencia. La abogacía del Estado ha contestado hace 2 meses. No ven la necesidad, porque en España ya hacemos todo y ya no tenemos, o sea, ya estamos tomando medidas y os lo voy a decir porque yo he leído la contestación de la abogacía del Estado. La abogacía del Estado dice que, y lo dice así, ejemplos de medidas que ya están tomándose para solventar este problema. Y uno es que las promociones de jueces, que ahora sacan las oposiciones, tienen todo un programa digamos, para entrar en la profesión, después de sacar la oposición, entonces tienen que pasar una serie de temarios que entonces la abogacía del Estado dice, miren, los jueces aprenden de mutilación genital femenina. Yo me quería caer de espaldas y luego, por supuesto, ayudé a la abogada a redactar una contestación. O sea, si la abogacía del Estado piensa que los jueces aborden la mutilación genital femenina es una manera de solucionar la violencia obstétrica, será porque piensan que todo lo que ocurre entre las piernas de una mujer es del mismo tipo, tiene que ver con lo mismo. Abordando una cosa, también solucionamos otra. O sea, si lo bajáis y lo ponéis un poquito así, como que lo dices, ¿cómo se le puede ocurrir a alguien que estamos abordando una cosa? O sea, es lo de siempre, es que con las mujeres, eso digo lo del grosso modo, con las mujeres se hacen unos grosos modos donde de repente, ¿qué más da que da lo mismo? Porque cualquier cosa no vale para todo y todo es más o menos lo igual.
Y esto lo hemos redactado, esto lo hemos redactado. ¿En qué cabeza de abogado o abogada del Estado le cabe contestar con esta, primero, falta de precisión, que no podrían contestar en un... Si la sentencia es de algo de, digamos, de los derechos de propiedad, de los derechos digitales, no pueden andarse con estas. ¿Cómo van a contestar mezclando de este tipo de digamos, categorías? Es que te retiran de la profesión. Bueno, a lo que voy. Entonces, ahí estamos. De momento, los abogados del Estado que reciban la contestación van a ir leyendo algunas cosas que a lo mejor tienen en cuenta en el siguiente. Así que bien. Bueno, me he alargado, lo siento. Gracias, Laura. María José Alcaraz. Sí, buenas tardes, Estela. ¿Se oye bien? No sé si hay ruido ambiente, es que estoy justo fuera y hay un poco de ruido. Si se oye, me lo decís y entro. Vale, vale. Muchas gracias por tu charla y la verdad es que me ha gustado mucho y había notado muchas cosas y me gustaría volverte a preguntar por la cuestión de la expresión del grito es que has dicho una frase que me ha llamado mucho la atención, que era que el grito no había que entenderlo como una expresión de dolor en el sentido de expresión espontánea, incontrolada o descontrolada, sino más bien como una decisión, como algo en donde se expresaba la agencialidad, ¿no? Y bueno, estaba pensando si quizá podría ser las dos cosas, ¿no? Y el hecho de que fueran las dos cosas no implica que no haya agencialidad. Me explico. Perdón, eso sí que ha venido de fuera. Es decir, que sea expresión de dolor, además de ayuda de una cierta actividad corporal para facilitar el canal del parto, si no es también expresión de un agente. Y eso me estaba haciendo pensar, igual lo que voy a decir ahora te parece una tontería, pero bueno, era el ejemplo en el que yo pensaba para pensar en este tipo de injusticia expresiva, si lo quieres llamar así, que es como a veces cuando el hombre grita es muy intencional y muy agencial y cuando la mujer grita es que ha perdido el control, ¿no? Esto que tú misma has señalado del grito en el hombre es el fruto de su decisión, el grito de la mujer es algo que le pasa o es algo que sucede cuando pierde el control. Y bueno, estaba pensando también en la cuestión de cómo eso hace que la expresión en el caso de la mujer se entienda como más verdadera o cuando es contenida, cuando es controlada, cuando la mujer tiene control sobre la expresión del dolor es cuando puede ser agente, pero no puede ser agente cuando expresa el dolor de una manera más espontánea, ¿no? Entonces, estaba dándole vueltas a la idea de la mujer como agente en esta circunstancia, en la circunstancia del parto, y la relación de esa cuestión con la cuestión de la expresión. No solamente con el grito como algo útil para el parto, como tú lo has señalado, sino como algo que tiene que ver con la dimensión expresiva en un sentido más general, con cómo expresamos el dolor y con cómo he visto la expresión del dolor cuando esa expresión es de una mujer y cuando esa expresión viene de un hombre. Yo pensaba, por ejemplo, el dolor que expresan los deportistas cuando se caen en el campo, ¿no? Y parece que cuanto más se mueven y más gritan y más... No sé, ya sé que es una tontería como ejemplo, ¿no? Pero bueno, para mostrar justo esta polarización en la percepción de la expresión y cómo eso influye también en la propia forma en la que la mujer se expresa, que yo creo que es agencialmente, pero quizá no en el sentido que tú lo has señalado como esto lo hago para facilitar el canal del parto, sino también como expresión sin más, como algo que hacemos que forma parte de nosotros, que tiene que ver con mostrar los estados en los que nos encontramos y toda esta cuestión, ¿no? Y nada, esa era un poco la cuestión que quería plantearte. Muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias.
Es que, María José, tal cual, mira, itinerario, el primer grito, lo que pasa es que luego ya he seguido hablando del grito. En el texto se ve más porque está enfatizado, pero no importa, es que me ayudas a recordar que debo decirlo más y más veces. Lo que me gustaría lo que me gustaría analizar en relación con el grito es que durante el parto hay distintos momentos y los gritos significan distintas cosas. Del que he estado hablando es de este primer grito, que es casi como, lo digo, no lo digo, y además pruebo un poquito, bueno, pues no parece que pase nada, pero igual sí, tal, no sé qué, o sea, ese debate, ese momento. El grito puede significar otra cosa en otro momento, eso sí. Y entonces, en relación con la racionalidad, el razonamiento y la agencia, de nuevo va de distintas maneras. En relación con ese primer grito, yo quería decir, no todo en el proceso, en un trabajo de parto, es irracional y llevado por... y eso es muy, muy difícil a veces en los contextos de activismo pro parto respetado, por lo que decía, porque el rescate viene justamente, me dicen, y lo dicen además con razones, solo nos falta ser racionales. También tenemos que serlo en el trabajo de parto, aparte que no se trata. Yo no tengo que estar allí sumando 2 y 2, 4. Vamos. Claro, no, nada de todo esto es así. Pero cuando perdemos, aquí lo que... Luego voy a volver, María José, pero... Para mí, por lo que quiero rescatar esta parte de racional, es porque nuestro contexto social, la ciudadanía, el sujeto de derechos, está basado en tener capacidad, tener juicio, tener capacidad de juicio. Entonces, la ley de derechos del paciente, la ley de autonomía y de derechos del paciente está basada en lo mismo, en que el sujeto es un sujeto de derecho y yo estoy plenamente construida como sujeto de derecho, aunque esté en un hospital, en cualquiera de las intervenciones médicas. De hecho, para que se me quite la capacidad, tengo que estar, por ejemplo, o sea, esa capacidad la puede quitar un psiquiatra, puede diagnosticar que no tengo capacidad pues porque tengo ingerido sustancias o lo que sea. En fin, en emergencias, en urgencias, hay distintas situaciones donde, claro, que el sujeto que está allí, el paciente, pues le pasan distintas cosas. Vale. Pero en el trabajo de parto y en la mujer de parto no se necesita, se considera que no hace falta que alguien se moleste en decir, tiquear la casilla de no está plena de facultades. Pero, porque eso decirlo es muy fuerte, es decir, eso, es que eso la ley no lo admite. Actuar como que la mujer de parto no está en su capacidad, no lo puedes poner, no la puede, porque la ley no considera eso en absoluto. Y sin embargo, es la forma como más o menos aceptamos o tomamos que esto ocurre. En el resto de la medicina, se tiene que tener razones, se tiene que expresar cuáles son y están, digamos, son objetivas, están a disposición de los criterios profesionales de turno. ¿Vale? Entonces, en este contexto, yo estoy diciendo qué parte del trabajo de parto, cuándo, cómo y por qué, puede que no estés en tu, ahí depende la frase que utilices, en tu capacidad. Pero algunas de estas interpretaciones son, desde luego, demasiado facilonas. Y por eso estaba hablando, por ejemplo, de esa primera relación con los gritos. Vale, eso es un tema entero, ¿no? Otro tema entero, la agencia y el dolor. Y si la expresión del dolor, por supuesto, expresar. Entonces, el dolor en una interpretación wittgensteiniana es que el dolor el dolor no es privado, esto es otro tema de discusión, pero digamos, es que la expresión del dolor, quiere decir, la expresión del dolor, o incluso, bueno, en todo caso, la expresión del dolor es comunicación, entonces hay emisión, etcétera, etcétera.
En todo caso es si es racional o no. Y yo, en la única que estaba pensando, pero me gusta mucho que me lo hayas traído en este sentido, es como medios para fines debería estar por lo menos un poco ya sujeto. Pero hay otras formas. Entonces, para mí, yo pienso, me gustaría poder transitar distintos momentos del grito y poder llegar perfectamente a ese lugar donde el grito es, por ejemplo, un mantra. No hacemos mantras cuando meditamos, y los monjes, las monjas o las personas que meditan o tal, hacen mantras de todo tipo. Pero cuando estamos de mantra, tampoco eso significa que no tengamos capacidad. A ver, quienes rezan de determinada manera o cantan de determinada manera o se engarzan en distintas prácticas, nadie va por allí diciendo, mira, está sujeto. Vale, fijaos una cosa, yo la fisiología del parto es muy potente. Como el parto coja ritmo y se entre en un determinado estado que es fisiológico, emocional, neuronal, de endocrinología me refiero, hormonal, como entres ahí no o sea, ahí agencia hay. ¿Cómo que estás a por uvas? Al contrario, más centrada no puedes estar. ¿Qué es esto de que estás fuera de ti? Es que está fuera de sí, ¿no? De fuera de sí nada, no veas qué bien estoy. En mi metida, en el buen sentido me refiero, justamente por eso, por esa conexión es por la que puedes precisar y saber y decir como agente las distintas cosas que ocurran. Por supuesto que si estás gritando no puedes estar diciendo ciertas cosas en ese momento. Hay muchas cuestiones, pero lo que te quería decir es, el dolor funciona como la cláusula esta de frenada, que es, bueno, hay dolor y entonces cerramos el contexto en el cual muchas de las explicaciones y procedimientos médicos tienen lugar incluso con dolor, porque si algo hace la medicina es ocuparse de situaciones de extremo dolor, que se manejan de distinta manera en la sección de urgencias o en la sección de oncología que en la sección de obstetricia. Y yo voy un poco diciendo, pues vamos a probar si las solucionamos de otra manera, porque a lo mejor es perfectamente compatible. Son un poquito más sofisticados en cuando tiramos del freno de mano. Un poco eso. Entonces, gracias, porque la clave es qué significa el dolor. En el artículo de cuando entra el útero por la puerta, la razón sale por la ventana, doy varias explicaciones a por qué se hace esta cláusula de frenada. Una es, pues, la mujer embarazada es un contenedor, la otra es el dolor, y la otra, hay dos más. Y la del dolor, entre otras cosas, el problema es que la construcción legal del dolor en medicina, os lo podéis imaginar, no ha atendido al dolor de parto. Está el dolor, pero es que el dolor de parto tiene otro. El dolor de parto es el único dolor que no indica que algo esté mal, que algo esté yendo mal. Es que el dolor, en general, en relación con el cuerpo físico, es algo pasa y hay que hacer algo para solucionarlo. El dolor de parto no significa, puede ser compatible con que algo vaya mal y compatible con que esté yendo todo igual de bien. Es decir, el dolor en sí, la expresión del dolor, no significa nada en relación con lo que hay que hacer o lo que... Entonces, es algo tremendamente importante. El dolor de parto no es cualquier dolor y, sobre todo, no ha de ser interpretado en ninguna de estas maneras. Claro, si el contexto legal no lo atiende así, pues estamos como nos pasa muchas veces en la vida de las mujeres, pues sacos y vestimentas que no se nos adaptan ni para atrás. Ahora, tienes toda la razón, ¿eh? Se puede expresar dolor con agencia, por favor, sí, eso, justo eso. Gracias. Bueno, tenemos 4 palabras pedidas, Enrico, Manolo, Laura y Virginia, me parece. O sea que cerramos el turno de palabras porque quedan 15 minutos, ¿vale? Enrico.
Bueno, muchas gracias, Estela. Me ha encantado la ponencia, la verdad. Y me pasa como a Laura, que apenas había reflexionado sobre este tema, conocía el concepto de natalidad en Hannah Arendt, el ser para la vida, pero nunca me había parado a reflexionar sobre ello. Y bueno, mi pregunta, no es exactamente la pregunta, pero bueno, es muy escueta, es si puedes decir algo más acerca de lo que comentabas como tesis radical, de la relación entre imagen del mundo, concepción del mundo y el nacimiento, cómo se relacionan esos conceptos. Y nada, gracias. Gracias, Enrico. Arendt habla de natalidad, habla de una manera preciosa y es metáfora, ¿no? Es el concepto de natalidad, la acción que se inicia, la capacidad del ser humano para iniciar acción es precioso, es precioso, es precioso. Y en ese plano hay muchas, digamos, visiones del origen. Nietzsche tiene la del origen de la tragedia, no sé qué. O sea, y además es precioso, es precioso. Lo que pasa es que no habla. Arendt, por razones muy curiosas, las personales no las conozco, pero las que serían contextuales Arendt es una generación, es una mujer que es filósofa, es una mujer que no quiere ser filósofa, etcétera. Bueno, todo lo que sabemos de ella y no podía hablar desde un lugar en el que otras personas sí pueden hablar. En cualquier caso, esta tesis de que nos jugamos la noción del ser humano en el paritorio, son dos cosas. Una es si ponemos en riesgo a la humanidad, a los humanos, y otra es si ponemos en riesgo la noción de humano. Empiezo con esta segunda, que es un poco lo que decía Arendt respecto de lo que ocurría en los campos de concentración, que es que, bueno, es que empezamos matando, exterminando, en fin, pero estas cosas no empezamos, llevamos haciéndolas mucho tiempo. Y terminamos tocando en qué consiste ser un ser humano y experimentando, a mí me encanta esta parte de Arendt, experimentando cambios en la noción de ser humano a base de práctica. Si quien te hace algo te puedes seguir mirando o no, y si tú puedes seguir reconociendo al otro como uno que es humano, que te lo hace. En fin, todo esto que tiene que ver con la experimentación de la naturaleza humana en los campos de concentración, una forma rápida de contestarte es decir, ¡hala, pues vamos al paritorio! Porque es que a lo mejor estamos haciendo experimentos también a ese nivel. A ese nivel. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Bueno, pues entonces ahora voy a otro lugar. Si voy a la experimentación no sobre la noción de ser humano, sino sobre los humanos, hay quien piensa que los cambios en la lactancia humana, digamos, la incorporación de la lactancia artificial, esto está documentado, hay un médico tal, bueno, los cambios en la lactancia entre humanos son el mayor experimento sin control de la humanidad. Esto está escrito, esto es una forma en la que en medicina esto se conoce el texto y demás, como diciendo, uff, puede ser que introduciendo alimentación distinta se produzcan consecuencias a nivel, digamos, fisiológico, o sea, consecuencias en el cuerpo de los bebés, pues porque a lo mejor hay menos o más defensas ante esto y lo otro. Yo cojo esto y lo paso no a los cambios en la lactancia humana, sino los cambios en la manera de atender al parto, puede que sean el mayor experimento sin control sobre la naturaleza en el sentido del cuerpo humano. ¿Por qué? Pues por ejemplo, se sabe, esto está completamente, yo lo bueno de ser filósofa es que yo en esto no me meto, en este charco no me meto, esto está documentado o no lo puedo yo, no son opiniones. Los partos por cesárea incrementan la proporción de asma, alergias, diabetes y otra serie de enfermedades. Los bebés que nacen por cesárea tienen más
enfermedades tienen más a menudo enfermedades de este tipo, pues porque cuando pasan por el canal de parto vaginal, como allí hay de todo, sangre, sudor y lágrimas, y también risas y también gozo, pero en fin, hay de todo, lo absorben y disparan el sistema de defensa. Pero si no pasas por el canal de parto y naces en un entorno quirúrgico como tiene que ser, en un parto por cesárea, pues ya está, esto es la naturaleza humana, ya sabéis lo que pasa, que si no nace así, pues bien, porque nace de otras maneras y digamos, se desarrolla con distintas... Pero hay ciertos aspectos de los sistemas de defensa que no se ponen en marcha. Y si no se ponen en marcha entonces, no se ponen en marcha después. Vale. Luego hay que tener cuidado. Por supuesto que hay que intervenir con cesárea cuando se requiere y cuando no se requiere, más vale no tocarlo, porque es que intervienes en ese cuerpo de partida. Esto es un ejemplo, pero hay otra serie de enfermedades que se siguen investigando. Entonces, es que el tipo de atención médica al parto o clínica al parto es un experimento sobre qué tipo de... Porque si tenemos unas tasas de cesárea del 10%, que se estima que son las que son necesitadas, justificadas por razones médicas, pues bueno, hay un 10% de seres que nacen, de personas que nacen, que había complicaciones y tuvieron que nacer así, pues ya está. Pero si tenemos tasas del 30% y en este país las hemos llegado a tener del 30 y tantos, pues aquí hay 2 de cada 3 bebés que se llevan un impacto que no requiere. Estoy hablando solamente de a nivel material o de salud. Vale, entonces, y es sin control el experimento porque, claro, no, bueno, podemos por razones éticas andar. Vale, ahora vuelvo a la primera parte. Es que como empecemos a tener mayor experimento sin control de la naturaleza, o sea, a que lo que nos jugamos es la noción de naturaleza humana, no la naturaleza en sí. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo uno? Pues porque si tenemos solamente algunos individuos de partida teniendo otros cuerpos, pues bueno, tenemos unos cuantos, pero como empecemos a tener magnitudes y estadísticas y proporciones de población muy, muy importante, entonces eso luego lleva, por ejemplo, lleva a cambios en los comportamientos, y los cambios en los comportamientos se hacen también culturales, por supuesto, digamos, ahí depende cómo lo expliques, si desde lo material o cultural o a la inversa, pero me refiero a que al final, como es todo permeado, pasas a los juegos de lenguaje, que sería, si lo hablo desde Wittgenstein por decir algo, pero me refiero a que es que al final es muy difícil sacar qué parte es pura endocrinología y qué parte es un ritual de cómo, de qué es la naturaleza humana o qué tipo de entidad es. Es una manera en la que te lo, bueno, lo puedo unir. Y por eso, porque hay quien me dice, bueno, vamos a ver, solo faltaba que estemos hablando de la naturaleza humana por estas cosas que están pasando en el territorio. Y digo, pues va a faltar esto, pero estamos ahí. O sea, que así lo veo yo. Gracias. Laura Nuño. Ay, Laura. Hola, ¿qué tal? ¿Me oís bien? Sí, gracias. Pues nada, Estela, yo encantada con tu charla, estoy feliz de que estemos en la misma institución. Yo trabajo desde la filosofía de la biología, pero estoy trabajando últimamente en filosofía del embarazo, pero no he trabajado en concreto filosofía del parto, así que me encantaría hilar. Entonces, bueno, lo traigo a mi campo, ¿no? La filosofía de la biología. Simplemente señalar que en filosofía de la biología ha habido un giro hacia la noción de agencialidad, hacia la centralidad de los agentes en la evolución, ¿no? Y curiosamente, si bien la teoría de la selección natural se basa precisamente en la capacidad de reproducirse, ¿no? Y es más apto no solo el que más sobrevive, sino sobre todo el que más se reproduce, pues a pesar de eso, la filosofía del nacimiento no ha tenido ningún lugar en filosofía de la biología, cuando es precisamente la reproducción, dar a luz es el evento evolutivamente más importante, ¿no? en evolución. Entonces, bueno, decir eso, simplemente que en general la vuelta a la agencialidad, ¿no? A la reconceptualización del cuerpo en términos de agente proactivo, ¿no? Y el protagonismo de los agentes corporales en la evolución
encaja muy bien con tu enfoque, ¿no? Y bueno, parece que eso, que se inserta en esa misma línea de pensamiento. Y en relación a eso, yo como he trabajado en filosofía del embarazo, sobre todo evolución del embarazo, también con Arantxa Echeverría y otra bióloga evolutiva que trabaja sobre evolución del embarazo, nuestra hipótesis es que en el caso del embarazo de los euterios, en nuestro caso de los que antes se llamaban los mamíferos placentarios, el embarazo supone una novedad evolutiva, una gran transición, una major transition que se conoce en filosofía de la biología, en el sentido de que se genera un nuevo tipo de individualidad, ¿no? Que no puede reducirse ni al embrión ni a la madre, ¿no? Como individualidades separadas, digamos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo, o sea, y también desde la fenomenología, desde mi propia experiencia como parturienta, ¿no? Sí que creo, o sea, yo cuando se apela a la esencialidad de la mujer, ¿no? Y al control del parto, y a que todo tiene una funcionalidad, ¿no? A la funcionalidad del grito, etcétera. Estoy de acuerdo y creo que es fundamental reivindicarlo, pero también me da miedo que no refleje parte de la experiencia, que es una experiencia también de alienación, ¿no? Sobre todo en la fase final del parto, ¿no? Digamos que mi experiencia al menos es que iba perdiendo la capacidad de control en el parto natural, en mi segundo parto, que fue un parto natural, que lo controlé y quise que fuera natural porque el anterior había sido, me habían puesto epidural, pero hubo un momento en el que de pronto me disocié, ¿no? Digamos, del cuerpo parturiento y yo, ¿no? Y en ese sentido creo que también hay que reflexionar sobre precisamente eso, ¿no? Como el embarazo genera otro tipo de subjetividad, otro tipo de individualidad, en el que hay una transformación neurológica brutal y de todo tipo, fisiológica, ósea, una transformación sistemática, eso también se refleja en el parto, ¿no? Que realmente no eres tú la que está pariendo. Y eso no quiere decir que seas un agente, que seas un objeto pasivo, ¿no? Un contenedor al que tengan que intervenir, pero sí que eres otra cosa que no te conoces, que no tiene una experiencia previa en esa experiencia, ¿no? La redundancia, y que por lo tanto es otro tipo de sujeto, de agente, con respecto al cual sientes un extrañamiento, ¿no? Como sujeto no embarazado que sigue estando ahí con su memoria de cuando no estabas embarazada, cuando no estabas experimentando ese dolor, ¿no? Etcétera. Bueno, pues eso, eran esos dos comentarios. Gracias. Siempre es las noticias de la terminología o la forma de conversación que hay, nada, en la habitación de al lado, en el siguiente territorio disciplinar o en la siguiente renegociación de los paradigmas teóricos recibidos o no recibidos, y siempre es muy, en el fondo, esta experiencia que tenemos a veces en la universidad y en filosofía, que nos movemos entre territorios de, iba a decirlo de esta manera, que es, ¡qué bien! Por eso, ¿no? Por eso esto nunca es una investigación individual o personal, es en este sentido, antes hablando de los impactos y hablando de cómo se consiguen ciertos, pues es que se consiguen porque son movimientos muy colectivos y con muchas piezas, pero no es una forma fácil de contestarte, sino decir, claro, es que si yo uso, por ejemplo, antes ha habido una pregunta sobre mente-cuerpo. Esto es para a ciertos escuchantes. Si es en un contexto como estás tú ahora comentando, pues qué bien poder decir, mira, es que es así como se está trabajando ahora. Entonces, esa parte, yo creo que de lo que da noticia es de que es que vamos a hablar de otras maneras. ¿Por qué? Pues por todo. Y ya estamos hablando de otras maneras. Porque podemos, porque queremos, porque nos acompañan, porque bueno, y lo hacemos en muchos lugares. Por eso también me importa mucho la segunda parte de lo que has dicho. Esto tengo siempre esta experiencia, que a lo mejor planteo una serie de cuestiones y me queda siempre la observación o la duda de, yo he comentado, por ejemplo, que el primer
grito de la mujer de parto tiene estas características. Y esto no es una posición respecto del parto racional. La mujer de parto es racional. La mujer de parto es un ser único y además individualizado, no sé qué, la lucha feminista es de una mujer que no sé qué. O sea, me pasa muy a menudo, pero no lo digo en este contexto, me refiero a que el embarazo y el parto y el nacimiento y luego viene la placenta y luego viene la crianza, todo ese territorio es un territorio en el que hay que estar como muy en qué lugar. Por eso los argumentos que decía antes. Porque si no estoy hablando de esos momentos iniciales del trabajo de parto, sino de alguien que con fortuna está en ese lugar que muchas veces se describe con todo el lenguaje de la trascendentalidad, o sea, la expresión planeta de parto viene es que es otro territorio, es que es otra medida del espacio, otra medida del tiempo. La disociación es una característica estable. De las pocas características estables que yo encuentro entre culturas, en los comportamientos o en las vivencias humanas, la disociación de la mujer en ciertos momentos del parto, si el parto está transcurriendo de manera que la neurología y la fisiología funcionen de determinada manera. Entonces, aquí lo que a mí me da felicidad es cuantos más testimonios tengamos de que las descripciones hay que tenerlas, es una labor de ir poniendo la descripción para luego con qué lenguaje de la filosofía vamos a hablar de este lugar vivencial o así. Entonces, yo hablo de la mujer de parto de estas maneras, el sujeto embarazado, el embarazo del sujeto, y voy poniendo estas piezas cuando lo que quiero es, mire, mi ciudadanía no me la toque, pero si la ciudadanía usted la monta solo con los ladrillos del sujeto de pleno de derechos y para eso se necesita capacidad, pues entonces yo le reivindico la capacidad. En cuanto consigamos montar una ciudadanía o unas leyes en las que no haga falta ese patrón, yo tan a gusto. Me refiero a que mi problema es que cuando hablo con mujeres que han tenido ciertas experiencias, puedo hablar de otras maneras. Pero cuando estoy hablando con quien no me ha pedido consentimiento para hacer una práctica médica, tengo que hablar este lenguaje, porque el otro también lo puedo hablar, pero necesito entonces un contexto legal que lo proteja, que no esté en un vacío o algo así. Lo más bonito de lo que se está haciendo ahora en filosofía del nacimiento que yo conozco, no es quizá esta parte más vindicativa que he hecho de esta rescate de qué es lo que puede ser más racional, aunque no lo parezca, sino todo lo que, toda o sea, es curioso que haya que hablar de mística, por ejemplo, para tener referentes en la historia del pensamiento parecidos a los momentos que tú contabas. O sea, es curioso que tengamos que ir a entornos muy sedimentados en tradiciones o religiosas o de trascendentalidad para encontrar paralelismos, incluso vocabulario, a la hora de describirlo. Y no sé muy bien cómo mi experiencia en el activismo, por decirlo de esta manera, es que el activismo del parto, me refiero, es que cuando yo he estado en mesas, esto es por lo que ya sé lo que te quería decir, cuando yo he estado en mesas
no es que fueran de negociación, pero eran para los protocolos médicos de la estrategia de atención al parto normal, que es como se llegó a llamar al final. En vez de parto natural, parto normal fue el término con el que salió en los protocolos. Bueno, ahí, cada vez que íbamos a ese terreno muy de vivencia única, singular y demás, o sea, se escuchaba, ¿eh? No es que no se escuche. Pero, digamos, como era como como si se produjera un vacío, se escuchaba y luego se volvía otra vez al lugar donde eso no quedaba recogido. O sea, sí ocurría en una vivencia, pero no quedaba recogido en los protocolos que ahora mismo sí, ahora ya va siendo recogido, pero es la forma de hablar la que a veces necesitamos meter en los engranajes legales o de protocolos. No, ya me he perdido un poco por el camino. Quería decir que no son descripciones incompatibles, ¿no? Sino descripciones que se enraizan en momentos de la experiencia distintos. Eso quizá es mejor contestación. Gracias. Bueno, pues nos queda la última pregunta, Virginia Ballesteros. Hola, buenas. Estela, me alegro mucho de verte de nuevo y voy a ser muy breve porque estaba escribiendo, digo, no sé si he dejado la pregunta porque yo misma me tengo que ir ya, pero creo que la cuestión es para extenderse un poco. La pregunta que tenía era respecto a esta noción de violencia obstétrica, que me da, bueno, sí, me parece que está ligada, digamos, a dos factores, uno que sería el patriarcado, que parece que es un punto en el que tú focalizas, y yo estaba pensando también en la propia medicalización del parto. Tal vez no sean dos factores completamente, digamos, independientes, sino que estarán conectados. Pero me preguntaba, pues eso, si en culturas que no son tan patriarcales, no sé si hay alguna cultura que no sea muy patriarcal y el parto, además, esté medicalizado. Bueno, esto, ¿cuál era la relación, digamos, si estableces una relación más clara entre violencia obstétrica y patriarcado, o te parece que el hecho de que el parto esté medicalizado o que las técnicas médicas sean muy sofisticadas es un elemento también que puede tener tanto peso como el propio patriarcado para que se produzca esta violencia? No sé si me he explicado más o menos. Sí, pero por una parte es la misma relación que siempre tenemos con la tecnología, ¿no? La tecnología está disponible y el uso, pero el uso, hay algo en disponibilidad que lleva a frecuencia y hay algo en frecuencia que lleva a exceso. Y eso es una experiencia con muchas tecnologías. Entonces, ahí no es que haya en ese sentido cuestiones de género, cuestiones de patriarcado, además hay pues, bueno, una serie de técnicas que luego resulta que sirven para muchas más cosas que para las que, quiero decir, pues tenemos una cosa que puede ocurrir ahora. Estoy hablando fácil, no más, pero me refiero, tenemos muy buenos obstetras, cirujanos realizando y cirujanas realizando cesáreas. Es que realmente tienen muchísima experiencia y son muy finos. Pueden hacerlo con una habilidad profesional enorme. Entonces, puede pasar que es que sepan hacer mejor ese tipo de acompañamiento o de trabajo que otros. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, claro, la medicalización, como medicalización, lo malo de estos términos es que, claro, una profesión entera, acusar a una profesión entera, esto no puede ser que llega una filósofa y acusa a una profesión, eso no puede ser. Además, es que yo ese lugar no lo he ocupado nunca, no quiero ocuparlo. No es exactamente esto, hay muchas conversaciones sobre ello. Pero también es cierto que el control de las profesiones, el abordaje, hay muchas cuestiones que las hacemos arte y parte. Entonces, la medicalización, dicho por los organismos que se ocupan de tasar
número de procedimientos y si son convenientes o no. O sea, la profesión médica, que es una profesión muy, muy, muy cualificada y sometida a control y, digamos, control de calidad y demás, tiene muy, muy, muy especificado qué número de operaciones de cerebro, de corazón son razonables y cuáles no serían razonables y qué número en distintos. Bueno, y también lo tiene la obstetricia. Entonces, ¿que la medicalización en el sentido de exceso de intervención es un hecho? Sí, pero no, porque no es una opinión, es un hecho dicho por los estamentos. Que eso sea intencionalmente y claramente una expresión del patriarcado, hay otra forma de ir, que es decir, ¿cómo puede ocurrir que una profesión entera no contenga ni un gramo de violencia de género? Tendríamos mucha suerte si conseguimos tener un enorme, enorme, enorme sector de nuestras vidas no absolutamente permeado, ni causado, ni atravesado por violencia de género. Habría que decir, ONU, hemos encontrado un lugar, los paritorios. En los paritorios no hay violencia de género, allí no lo hay. Y allí eso no ocurre. Ocurre en todos los lugares del mundo, en todos los estamentos, a todo tipo de mujeres, pero en los paritorios no. Quiero decir, a veces uno puede como ir a la inversa, pues claro, y ya está, no pasa nada, pero sí que nos está pasando en todas partes, nos lo podemos tomar como a relajo, no es una acusación de otro tipo que la de, y lo que pasa en la calle, lo que pasa en la escuela, lo que pasa en casa, y lo que pasa en no sé qué, ya está, porque es que esto no es más sagrado ni tiene que ser tratado con ese tipo de... ¿Entendéis? O sea, hay como dos maneras de ir para que descargarlo un poco. Y si se demuestra lo contrario, felices de tener un lugar donde estar a salvo de ciertas violencias, vámonos, todas ya. Bueno, una forma de contestar. Gracias, Virginia. Muchísimas gracias, Estela, y al resto de participantes. Hoy nos hemos alargado un poco, pero creo que ha valido la pena. Nos teníamos que recuperar, además de ese shock de los haters, poco a poco. Pero bueno, muchísimas gracias. Termina hoy este ciclo de este curso, pero continuaremos el curso siguiente. Gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Estela. Todas. Gracias a todos. Chao.